Good afternoon, my dear students. Today we are going to give you the explication of the class about adverbs of frequency. Muchas disculpas por lo de hoy de la clase sincrónica. Voy a explicar lo que íbamos a ver hoy sobre los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Tenemos como título el Simple Present with Adverb of Frequency. Ya nosotros hemos trabajado anteriormente con la misma Gisela, trabajaron ustedes lo que era el presente simple, que es un tema, como lo mismo lo especifica, que se lo utiliza para hablar en presente, ¿verdad? Hoy lo que vamos a añadir son los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Y vamos a empezar con esta frase muy bonita que dice, You don't have to be great to start, but you have to start to be great. ¿Ok? No necesitamos ser geniales para comenzar, pero sí tenemos que comenzar para ser geniales. Una buena frase y nos ayuda mucho para no rendirnos, sino que seguir, ¿no? Como puedes apreciar aquí en la imagen, tenemos la familia de los Simpsons, donde hay un termómetro, si pueden observar. En la parte de never está vacío, sometimes está más o menos en la mitad, often está un poco más de la mitad y always totalmente llena, ¿no? Entonces aquí nos da referencia de más o menos de lo que significa cada una de estas palabritas, ¿verdad? Que never es nada, ¿verdad? Nunca. Y sometime es algo, algo que hay aquí. Often es más o menos bastante. Y always es totalmente siempre, ¿no? Eso es para iniciar. Vamos a ver acá, teníamos, ustedes tienen unos links en el cual podían ingresar para tener un poquito más de conocimiento de lo que íbamos a trabajar. Y acá yo he puesto los adverbios de frecuencia. En sí, ¿qué son los adverbios de frecuencia? Como la palabra mismo lo dice, frecuencia, ¿verdad? Son los que indican una frecuencia de que se realiza algo o sucede algo, ¿verdad? Es el tiempo, la frecuencia que se realizan cualquier tipo de actividades. En este aspecto vamos a trabajar con el present simple, ¿no? Cada que realizamos una actividad que esté en presente. Aquí yo les había puesto en este costado todos los adverbios de frecuencia en inglés, y en el lado de acá está con su respectiva traducción para que no se les complique y puedan ustedes trabajar de una manera muy fructífera. Si yo hablo de always, en español vendría a ser siempre. Usually, usualmente. Generally, generalmente. Normally, normalmente. Often, a menudo. Often, a menudo. Frequently, frecuentemente. Sometimes, algunas veces. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, rara vez. Rarely, raramente. Hardly ever, casi nunca. Y never, nunca. Y no se nunca. Nosotros tenemos que tener el conocimiento, tenemos que saber el poder dar oración. Yo lo vamos a poner. Del whenever y sí, yo hago ejercicio todos los días. Entonces yo o siempre, siempre. Cuando usted se da al 100%, se lo denomina almost always, casi siempre. ¿Ok? Y cuando hace algo usualmente, se lo denomina que tiene un 80% de que usted realiza esa actividad. Normally y generally tienen un 70%
de lo que usted realiza, ¿ok? Often y frequent es un 60%. Que se realizan más o menos las actividades. Time es un equilibrio, es cuando usted hace una actividad a mitad por ciento y 9% que se realiza algo, ¿ok? Los tienen su salida, ¿ok? Tiene una that usually cooks dinner. ¿Ya? Tenemos aquí algunos ejemplos de cuando utilizamos los adverbios de frecuencia. Mi hermana nunca limpia su habitación. Entonces estamos hablando de algo que ella nunca hace. ¿Listo? Los adverbios que yo les mostré son todos los que existen, pero en este momento, en este ¿ok? Esos son los que vamos nosotros a trabajar. Hay una regla específica cuando trabajamos con el simple present. La posición de estos adverbios, ¿dónde los pongo? Dice que los adverbios de frecuencia van antes del verbo principal. ¿Okay? En esta oración dice, I sometimes help my dad with the cooking. El verbo es help, ¿verdad? Ayudar, el verbo que expresa acción. ¿En qué posición va el adverbio de frecuencia? Va antes, va antes. Aquí tenemos sometimes help, ¿ok? Y los adverbios de frecuencia van después de un verbo to be. Ustedes ya conocen cuál es el verbo to be, igual lo voy a señalar aquí, que es el am, el are, el is, o también con el modal can, el modal que expresa habilidad. Por ejemplo, dice her rooms, aquí está el is contraído, y luego, si pueden observar, está el adverbio de frecuencia. Primero el verbo to be y luego el adverbio de frecuencia. Her rooms always a mess. ¿Ok? Tenemos aquí su habitación siempre es un desastre. Seguimos acá con más explicación sobre los adverbios de frecuencia. Ya sabemos que el always expresa un 100% y que el never tiene un 100%. El sometimes el 50%, el resto tenemos que memorizar que el usually un 90%, el often un 70% y hardly ever 10%. Exactamente no existe un porcentaje, sino que estamos aquí haciendo una medida. Del always, el sometimes y el never sí hay un porcentaje concreto, que se dice que el never es nunca, o sea, obviamente no hay ni un porcentaje, el sometimes es algunas veces, o sea, un 50%, y el always es un siempre, que es un 100%. De ahí con el resto se las puede manipular, pero sí tenemos que saber que un hardly ever no tampoco va a tener un 80%, porque hardly ever significa casi nunca, entonces no voy a poner un 80% a algo que no hago casi, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro esto. Igual como la regla que aprendimos, después del verbo to be va el adverbio de frecuencia. Y cuando hay un verbo de acción, va antes. ¿Ok? Acá hay otro verbo de acción, otro verbo de acción. Aquí no, aquí va una expresión. Y aquí también tenemos en cambio el verbo to be. Observen cómo está colocado el adverbio de frecuencia. En la forma positiva, aquí también tenemos un word orden, el orden, la estructura de lo que trabajamos, los adverbios de frecuencia.
Es lo mismo que aprendimos en la regla, que va antes de un verbo de acción y después de un verbo to be. ¿Ok? Lo mismo en una oración, en una pregunta. Cuando trabajamos en presente simple, pueden ser las preguntas con el verbo to be o preguntas con auxiliares, ¿verdad? Dependiendo de si es present simple con verbo to be o present simple con verbos de acción. Aquí ya sabemos si la pregunta inicia, ¿verdad? En esta posición va el adverbio de frecuencia. Acá tenemos el auxiliar y el verbo aquí, total que el adverbio de frecuencia va antes del verbo. ¿Ok? Listo. En este caso estamos trabajando una pregunta, por eso que viene el verbo to be en inicio y luego el adverbio de frecuencia. Ok. Dice, use never and hardly ever with positive verbs. Usa nunca y casi nunca con verbos positivos. Esta es una gran regla porque nosotros no podemos negar algo que ya es negativo. ¿Ok? Es redundante decir él no nunca tarde. No se puede decir. ¿Ok? O digo él nunca está tarde o, o llegó tarde. Pero no podemos poner dos negaciones. ¿Ok? He's never late. Él nunca llega tarde o él nunca está tarde, ¿ok? Lo mismo acá, no podemos usar dos negaciones. Hardly ever es una casi negación, acuérdate que es un 10% nomás, entonces es una negación total también. No podemos utilizar un auxiliar negativo y un hardly ever, no se puede. Lo correcto sería they hardly ever go to the library, ¿ok? Él casi nunca va a la librería, y ahí ya estamos haciendo una negación de manera indirecta. No necesitamos utilizar ni el verbo to be ni un auxiliar para esos dos adverbios de frecuencia. Ok, tenemos aquí lo que les explicaba, que los que más utilizamos son estos tres, el 100, el 50 y el 0%, pero obviamente que tenemos que utilizar el resto porque hay personas que sí realizan actividades a menudo, usualmente, entonces requerimos de la ayuda del resto de los adverbios de frecuencia, porque no todo es siempre y tampoco es nunca, ¿verdad? Y tampoco es algunas veces. Hay más opiniones, más actividades que realizan diferentes personas. Entonces, vamos a volver a hacer una oración. Dice, yo, I, tenemos un verbo de acción. Si hay un verbo de acción, recordemos que el adverbio de frecuencia va antes. I always go jogging. Lo mismo pasa acá, sujeto, el verbo. ¿Qué pasa con el adverbio de frecuencia? Va antes. Man of newspaper. ¿Ok? Lo mismo tenemos acá. Cindy, el sujeto. ¿Ok? Das, de frecuencia va antes. Posición de los adverbios de frecuencia y cada cuándo debería utilizarlos y muchas cosas más. Pero también hay unas simples explicaciones y unas reglas, como que se podría decir. Cuando nosotros trabajamos una oración en presente simple, por ejemplo, que tenga este sujeto man, se refiere a una mujer. Puede haber verbo, tendencia, no la va a continuar es una expresión similar de la tercera persona, ¿verdad? Pero en este caso no, los always, often, sometimes, seldom y never no son auxiliares, son adverbios de frecuencia, son adverbios, no son auxiliares, entonces no vamos a confundir esa parte. Listo. Acá tenemos otro ejemplo, dice Cindy, lo mismo, Cindy
tercera persona con el pronombre she. El verbo está cumpliendo la regla de la persona. Tú, persona, lo mismo pasa acá con Tim, tiempo dentro del verbo que caso que son medidos varón, ¿verdad? También presente el verbo con la regla. Ok, miren cómo han tachado esto, porque obviamente cuando hay un verbo to be, el adverbio de frecuencia va después, no va antes. Esto está mal. Ok, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. El are es el verbo to be. Recuerda que el verbo to be es y am, ya va. Es un verbo de eso, no. Ok, este estamos trabajando en un verbo en dos partes. De igual sabemos que el adverbio de frecuencia va luego de la posición. Este has no es un verbo, sino que es un auxiliar. Aquí ya estamos viendo otro tiempo, pero se lo está mostrando como un ejemplo, ¿ok? Más vamos a prestar atención a la regla uno y la 2. Esta no digo que no es importante, sino que vamos a confundir porque este es otro tiempo. Este es el tiempo de present perfect. Listo. Y ya sabemos que no podemos negar dos veces. I don't never es incorrecto. No podemos hacer dos veces dos negación. Con I never suficiente. Ya sé que es una negación. No podemos duplicarla. Listo. De acuerdo a esta pequeña explicación, ustedes van a ingresar a www.menti.com y les va a pedir un código en el cual van a digitar este código y van a realizar dos preguntitas referentes a los adverbios de frecuencia. Yo voy a visualizar en mi cuenta de Menti a ver si todos han trabajado. Yo sé que ahora están en clase, no se preocupen, lo pueden hacer durante todo el día. Yo de igual voy a detectar que lo hayan hecho, ¿ok? Nos vemos hasta una próxima. Fue un gusto, chicos. El día jueves vamos a retroalimentar nuevamente con ustedes presentes. Espero que les sirva esta explicación. El jueves realizamos la ficha. Por ahí hay unas actividades sencillas de sopas de letra o crucigramas. Si lo tienen la facilidad de hacerlo, lo pueden hacer, pero si no, lo resolvemos el día jueves, Dios mediante. Muchas gracias. No, goodbye.